Dios es bueno y para siempre su misericordia. Un día más aquí buscando el ordenar nuestra vida, el enderezar nuestros pasos y mantenernos en el fuego de su presencia como carbones encendidos. Si mi memoria no me falla, creo que 13 de diciembre, dentro de 2 días, se cumplen los 9 meses de esta experiencia, confiados en que podamos entrar a la casa del Señor, ya faltando solamente pues 2 aires por instalar. En esta mañana traemos una preocupación de toda la semana, y antes de leer la palabra sencillamente menciono el hecho que por qué la pastora tuvo que dejar quizás todo lo que pensaba y obedecer al Señor trayendo un mensaje sobre el descanso. ¿Por qué el Señor la inquieta a traer un mensaje del descanso? ¿Qué desea Dios? Dios que conoce nuestro corazón, nuestro interior, nuestro ser. No estamos descansando, no estamos contentos. Y digo esto hablando a algunos de nosotros. No hay paz, hay ansiedad. Y amado, la razón de esto es una. Todavía no nos hemos adentrado a lo que se supone. Porque el Señor, cuando habló de su obra perfecta, habló que todas estas cosas estarían sujetas y en nuestro interior habría paz, en nuestro interior habría descanso, en nuestro interior habría contentamiento. Por ende, si no lo hay que permitirle al Señor que ajuste un tornillo aquí, un tornillo allá, para que esa sintonía sea la correcta. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 7, libro de Romanos, capítulo 7, y me permitas en esa dirección de lo que pueda significar entrar en sintonía, traerte esta plática. Me regalaron esta libretita para anotar. Es chiquita, así que si usted ve que yo hago 1, 2, 6, 7, 10, pues es que es chiquita. Así que cálmese. Escribo grande, así que esperamos en el Señor ministrar. Romanos capítulo 7, el versículo 7. Si miro los anteriores, hay un capítulo 1 antes de leer, que cuando usted lo mira, hay un saludo, hay un deseo de Pablo, y hay de repente 2 afirmaciones: el poder del evangelio y la culpa del hombre. Después de eso, Pablo escribe sobre el juicio justo. Saludó, se introdujo, está contento con su visión, habla del poder, habla de la culpa, habla del juicio justo, habla de la ley. Y de repente, luego de traer a Abraham y la promesa, se adentra el conflicto de la ley y la gracia. En el capítulo 7 toca esos puntos, específicamente la ley sobre si es o no mala. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Permítame estos tres, no cierre la Biblia, vamos a ir sobre ellos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio de un día más, por el privilegio, Señor, de cantar, de congregarnos a través de la tecnología. Señor, tú conoces el corazón, tú eres el que ministras, es tu Espíritu el que trata con nosotros. Danos la gracia, danos la sabiduría, la sazón. Permite que no seamos tropiezos, que tu Espíritu fluya, que sople de los cuatro vientos, que llegue al corazón, que entremos en esa sintonía. La gloria será siempre tuya. Amén, amén y amén. Unimos algunos datos de otros mensajes. Siempre hemos dicho que la Biblia no es un libro de ciencia, es la historia del plan de salvación. Es donde el hombre escudriña que Dios no improvisa, que Dios no inventa y que su plan es perfecto. Usted descubre eso en la lectura de la Biblia. Una lectura donde usted le permite al Espíritu revelarle. Una lectura donde usted abre el corazón. En ella veo actitudes desde el principio. Comenzando en Adán, comenzando en Génesis, comenzando en el jardín. Bajo la inocencia del hombre. El hombre decide desobedecer y desviarse en su camino. Aparece la conciencia, la maldad aumenta por esa desobediencia inicial. Todo comenzó bien, una relación hermosa. El hombre desobedece y se esconde. Al preguntarse le aparece el miedo, aparece la tristeza, la congoja, la inseguridad, cosas por las que el Espíritu habló del descanso. Con la conciencia dije que todo aumenta. Si continuó, el gobierno humano aparece y definitivamente la maldad crece al punto de conocer una historia bajo Noé y su familia, lo que llamamos el diluvio universal. Aparece Abraham. Dios encuentra un hombre en quien o en donde depositar una promesa. Eso tampoco ayudó, porque en vez de los hombres desconocidos de la época acercarse a Abraham, la tendencia siempre es alejarse. Llega Moisés a la historia. El hombre ha crecido en la maldad, pero no lo sabe. Y el amor de Dios es tan grande que le dice a Moisés que subiera a un monte. Y mientras el pueblo escogido esperaba, le entregaba la ley. Esa ley de la que Pablo menciona vino con el amor de Dios, ¿sí? Porque vino a identificar, lo vamos a ver ahora,
vino a decirle al hombre lo equivocado de su camino y el destino final de ese camino. De ahí, amado, llegamos a nosotros. La gracia. Bajo la gracia deberíamos de estar contentos, en paz, en descanso, en sintonía. Pero la verdad no es así. Y esta semana me percataba que más que el mensaje errado de la superfe, de la prosperidad, de la motivación dentro del evangelio, una de las mentiras más grandes que el enemigo ha hecho es confundir el término de la gracia. Y por eso esta mañana, para que, al igual que sucedió conmigo, tú identifiques esa mentira que ha ido predicándose sobre lo que realmente significa la gracia, dando como fruto la congoja que hay en el pueblo y la tristeza, la ansiedad y todas esas cosas que ya he mencionado. Pablo dice, ¿qué diremos? La ley es pecado. La ley no es pecado. La ley no es pecado. Y él continúa explicando por qué. Él dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Él quiere decir que si él no hubiera leído o no lo hubiera enseñado, indicado que Dios abomina la codicia y le definen lo que es codicia, Pablo no sabría que su conducta pecaminosa se llamaba codicia. Mire a ver, Pablo dice, si yo no conociera la codicia, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley es divina. La ley es buena. ¿Por qué? Porque revela el pecado. La ley es como una máquina de rayos X. Usted prende la máquina, la mueven o la dejan quieta si es una parte específica y le dicen lo que está mal. Y la ley es así. Me identifica, me desnuda, me deja saber hacia dónde me lleva el camino que cogí, el alejarme de Dios. Y Pablo le explica de esa manera que él seguiría codiciando porque él no sabía que eso se llamaba codicia y que Dios lo abomina. Dice Pablo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Sabe? Ahora entiendo. O ahora repaso, si es que usted ya lo sabe, lo que ese texto significa. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Lo que a usted le prohíben es lo que comúnmente hacemos. Lo que a usted le prohíben es lo que comúnmente hacemos. Ejemplo,
leía por el hecho ahora de la política en Puerto Rico, de la legalización de la marihuana, de la prostitución y todos esos argumentos. Recordé una enmienda que hay por unas leyes que hay sobre la prohibición de alcohol. Mientras no se prohibió, la gente, el que quería beber, bebía. Pero según la historia, al prohibirse, la gente se desbordó, provocando que hubo que quitar la ley del medio, porque la guerra era terrible. El tráfico, la gente escondida bebiendo. ¿Por qué? Porque aquello que se prohibió en el Edén fue lo que se hizo. Usted le dice a un niño, no hagas eso, y eso hace. Ese no fue el challenge en las redes hace poco. El plato de dulces, el plato de comidita rica enfrente, no lo toques hasta que no vuelva, le decían al nene. Y el nene miraba, hasta que el nene lo tomó. ¿Por qué? Porque ahí está la naturaleza. Por eso Dios tuvo que venir a la tierra para resolver ese problema. Pero antes que eso, por eso Dios dio la ley, porque el hombre seguía haciendo sin control lo que en el cielo estaba prohibido. Pero a la ley aparecer nos desnudó. Leía una anécdota. Este hotel, no le doy el anuncio, a la orilla del mar. Pusieron en los balcones que daban para la playa, prohibido pescar desde el balcón. ¿Qué hacía la gente? Pescar desde el balcón. Porque la naturaleza en nosotros nos dice, lo que te prohíben, eso hazlo. Problema resuelto. ¿Cómo? Quitaron los letreros. Y la anécdota dice que de repente ya nadie tiraba el cordel desde el balcón. A mí me dijeron un día, no ponga la mano en la hornilla, está caliente, te vas a quemar. ¿Qué yo hice? Yo decidí, porque me lo prohibiste, poner la mano en la hornilla y me quemé. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir, que nosotros somos débiles y que el pecado toma control a la hora del mandamiento. Dice que tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué dice ahí? Pues si no hay ley, el pecado no tiene razón. ¿Por qué? Porque voy a la deriva. Pero cuando me pones el freno, él resurge para destruir. Amado, ¿por qué? Porque una vez trazada la línea, la barrera, nos da comezón con cruzarla. Nos da comezón, nos pica. No toques el botón
rojo. Y allá va y lo tocas. No hagas eso. Y lo hacemos. No mires, es prohibido el paso. Allí entramos. El pecado estaba muerto. La paga del pecado, la muerte. Entonces, voy camino en esa dirección, sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Ahora, dése cuenta de esto. El pecado es tan poderoso que logra tomar la ley y torcerla, siendo la ley divina, siendo la ley buena. El pecado es tan fuerte en nosotros, es tan poderoso, que aquello que se me diga que no haga, eso hago. Ejemplo, Dios me dice que ame. El pecado en mí me lleva a la lujuria. Mi deseo es honesto, pero el pecado en mí me lleva a la avaricia. Así yo pudiera seguir trazando ejemplos de lo poderoso que es el pecado. No es esa simpleza a la que estamos acostumbrados a despacharlo. Tenga cuidado. Cometemos el pecado sin reconocerlo. Esa era mi vida. Esa era tu vida sin Cristo. Así es tu vida sin Cristo. Hacer las cosas, pero en ti no hay ese redarguir. Entonces, lo único que tú y yo aceptábamos era lo que la sociedad condena. Nosotros somos moralmente buenos en lo que la sociedad dicta. Respetas el paro, bueno. Respetas la luz roja, bueno. Si dice no entre, tú no entras por esa calle. ¿Ves? Bueno. Sin embargo, me gustaría un paréntesis. ¿Te has percatado la guerra que hay sobre la tierra de aquellos que no quieren ni las normas que la sociedad establece? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo hoy las minorías quieren revocar todas esas normas que socialmente han sido efectivas y nos han ayudado a vivir en este mundo sobrepoblado? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, el constante desafío a esas leyes que lo que hacen es establecer líneas, normas, barreras para una mejor convivencia. Por eso hoy quieren despenalizar, por eso hoy quieren aceptación. Eso comenzó en aquella desobediencia. Aquella desobediencia cuando le dijeron al hombre: te lo pueden comer todo menos de ese árbol. ¿Y pues de qué árbol comió el hombre? Del que le dijeron que no. ¿Qué quiere el hombre hoy? Lo puede tener todo, pero desea aquello que se le prohíbe, porque está en nosotros. Pero lo que no sabemos o no hemos querido entender
es que esa actitud es la base del pecado, que es poderoso para destruirnos y llevarnos a la muerte. Oiga, dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sin la ley, y ya lo he comenzado a mencionar, Pablo existía. Pablo estaba sin rumbo. Llegó la ley. La ley vino, dije hace un momento atrás, para identificar las razones por lo que nos espera. ¿Por qué? Pablo dice, porque cuando el pecado llegó, revivió, se adueñó, tomó el control y yo morí, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos en el capítulo 6. Pablo estaba vivo, Pablo existía. De ninguna manera puedo decir que Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. Pablo existía como todo el mundo, religioso, fariseo, perseguidor. Pero cuando viene la revelación, cuando Cristo lo tira al piso de sus pies o de su cabalgadura y le quita las escamas de los ojos, en ese interín, en ese intermedio, Pablo se da cuenta de que estaba muerto. Vivía, pero estaba muerto. Porque vio, el Espíritu le mostró hacia dónde se dirigía sin Jesucristo en su corazón. Y por eso Pablo se vuelve este hombre fuerte, enérgico, en lo que era afirmar que la ley, que es eterna, no ha sido sino cumplida en Cristo. No ha sido olvidada, marginada, no ha sido excluida por la mal llamada gracia. En la gracia, en la verdadera gracia, en la gracia que en Cristo Jesús nos es dada, la ley es cumplida. Por eso es que tú y yo no podemos descuidarnos. Y por eso es que tú, amado amigo, necesitas de Cristo. Yo no vengo a hablarte de tu camino, de tu estilo de vida. Eso es secundario. Yo vengo a hablarte de la raíz del problema. La separación, la independencia, el camino que hemos cogido, lo que nos gobierna cuando no tenemos a Jesucristo. ¿Hacia dónde se dirigía el mundo antes de la llegada de Cristo? ¿Cuál sería el final de la humanidad si Cristo no se hubiera manifestado? Quiero decirte que la ley no considera nuestras debilidades. La ley no se aplica dependiendo de nuestra vivencia o experiencia. La debilidad del hombre no la detiene. Ya establecimos que la ley es divina. Y ahora yo refuerzo, aunque ya está mencionado, que es eterna. ¿Por qué? Porque sale de Dios, que a su vez es eterno. Presta atención, no estés copiando en las redes. Copia las notas para que las repase. Presta
atención para que haya libertad. No trates de contestarme. A mí me ha tomado el permitirle a Dios esta vez de mi corazón. Porque con un segundo pretendemos, ya yo lo sé todo, ya entendí. Pero ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Porque la realidad fue que entendimos una ínfima parte. O sencillamente nos quedamos aquí. Pero el Espíritu Santo quiere entrar aquí. El Espíritu Santo quiere entrar aquí. Para que lo primero que después de ser perdonado recibas paz y descanso. Como el Espíritu decía a través del mensaje. Porque no es necesario entender. Porque no tendrás necesidad de que yo esté detrás de ti. Porque una vez entendemos el camino que a donde nos dirigimos, o el camino que tomamos sin Cristo, o lo que nos esperaba sin Cristo, oiga, no te vas a querer despegar. Pero me da la impresión que hay mucha gente que piensa que todavía puede andar sin Cristo. Y yo te vine a decir, no. Para el hombre es imposible agradar a Dios. Por esa naturaleza que entró, que te dije. Esa separación, esa desobediencia, ese desafío, ese habernos escondido, es lo que quieras o no, está en ti y en mí. La diferencia tuya conmigo o mía contigo es que por fe yo recibí a Jesucristo como mi Salvador y su naturaleza que cumplió la ley está en mí. La medida que Él me alumbre, en la medida que yo esté bajo sus alas, en la medida que Él esté en mi interior, yo seré más que vencedor a la hora del conflicto con el pecado que fue derrotado por Él en la cruz del Calvario. Yo no he derrotado el pecado, pero Cristo derrotó el pecado. Y hoy yo soy más que vencedor cuando permanezco en Él. Decía que la ley no considera nuestras debilidades como seres humanos. Tampoco toma en cuenta nuestra herencia. Es que yo heredé el conflicto de mi papá. Oh, Dios no toma en cuenta. La ley no toma en cuenta tu herencia. Pudiste haber heredado el deseo de pecar, el deseo tal o más cual. Pero te digo, la ley no lo toma en cuenta y serás culpable. La ley no toma en cuenta la enfermedad. Mucha gente dice tal condición es una enfermedad, pero también te digo, escapa por tu vida. Cristo es la respuesta, no la justificación de una enfermedad que tampoco se considera a la hora de examinarte bajo la ley. Ese es el problema, que nos han engañado. El que no tiene a Cristo ha creído que se puede justificar porque Dios es amor. Si Dios fuera el amor que tú crees, Cristo no hubiese sido necesario. Pero tu definición de amor es errada. Por eso Cristo se manifestó. Porque el amor ese del que hablas, que Dios te tiene, está en Cristo. Sabiendo que el camino que el hombre había escogido lo llevaría a una muerte eterna, Cristo interceptó nuestro camino, interrumpió la historia, se adentró en ella para poder corresponder una ley que hasta ese día Dios, el hombre, no había podido satisfacer.
La ley solo exige que la cumplamos. La ley no es negociable. Mire, nosotros somos abogados de las redes. Y no digo los nombres de las redes porque tampoco me pagan anuncios. Somos abogados en todas las redes. Y tenemos respuestas para todos los casos que se disparan a hacerlos públicos para ver la opinión. Me río muchísimo porque somos diestros a la hora de aplicarle una ley a fulano y otra ley a sutano. Y todo es dependiendo del cristal con que se mire. Te tengo noticia. En el cielo, la misma ley para Perencejo como Manganejo. Y no hay un cristal, hay un solo cristal. Bendito sea el Señor. Y es la ley. Pero lo hermoso del tiempo que nos ha tocado vivir es que cuando Dios va a mirar la ley, la gracia se aba y se hace presente. Señor Jesús. Por eso es que necesitas a Cristo como tu Salvador. Porque hay una ley de la que no estás siendo exhibido por ser bueno o ser malo, ser rico o ser pobre. Tanto el poderoso como el débil se le va a aplicar la misma ley. El rico o el pobre se le va a aplicar la misma ley. No importa tu condición, el tiempo que te ha tocado vivir, las circunstancias, hay una ley que se te aplica y que por los pasados años antes de Jesucristo, 4000 según la historia bíblica y los 2000 que ya han pasado, se ha demostrado que el hombre no puede cumplirla. No podemos cumplirla. Ahí es que Cristo te tiende la mano. Y ahí es que yo le digo a una iglesia que ya ha recibido a Cristo. Por eso es que no te puedes zafar. Por eso es que no te puedes dar el lujo, iglesia. Por eso no puedes jugar al cristiano. Porque en el cielo no se está jugando al cristiano. Y mucho menos el enemigo de las almas está jugando al cristiano. Tanto al uno como el otro, no importa. Se le va a llamar a cuenta por la ley. Te repito, la ley es duradera, es eterna. Lo repito. Por eso mencioné al principio de la introducción que me llama la atención los que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley continúa, lo que pasa es que sobre ella se puso la gracia. Al igual que el gobierno humano ha continuado desde que se instituyó, pero fracasó. Por eso, déjenme ir más atrás. Esto lo dije la vez pasada en un mensaje, hace unas semanas atrás. El niño que nace inocente y muere en ese periodo es salvo. Por eso Cristo dice: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. Pero ¿qué sucede si ese niño sigue creciendo? Necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque la inocencia fracasó en su intento de cumplir las leyes de Dios. La conciencia. Hubo unos hombres en un principio conscientes de Dios. Abrieron y trajeron su sacrificio. Pero apareció el asesinato, apareció el pecado, creció el pecado, aumentó el pecado, dejándonos saber que nuestra conciencia también fracasó. Se estableció el gobierno humano. Este también ha fracasado hasta el día de hoy. Lo vemos ahora mismo con la nación norteamericana. Una nación fundada bajo los 10 mandamientos. Una nación fundada bajo el pensamiento de que en Europa se impedía la adoración a Dios con libertad. Hoy la vemos diciendo que la Biblia molesta,
que la iglesia molesta, que la oración molesta. ¿Por qué? Porque el gobierno humano fracasó. Vemos la ley. Israel trató. Moisés la enseñó. Aarón la implantó. Los sumos sacerdotes estaban, los escribas y todo el sistema religioso. Pero la ley también fracasó. Pero en su fracaso y el que se haya puesto al pueblo de Israel a un lado no significan que no ha sido derogada, eliminada y quitada. Lo que fue eliminado fueron los mandamientos de hombre, pero la ley divina que está resumida en amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, todavía está vigente y es del amor de Dios que tú hablas. Dice que el amor de Dios te cubre y que Dios no te va a condenar. En cierta medida tienes la verdad. O sea, al igual que Adán, una media de verdad te tiene dominado. Escapa por tu vida, porque el amor de Dios del que habla la Biblia está manifestado en la obra redentora de Cristo Jesús. Vuelvo. Israel, escogido por Dios, cumple la ley, tiene vida. No la cumple, tiene muerte. Lo que vemos hoy, o lo que hemos visto hasta ahora. Los gentiles no teníamos oportunidad. De repente aparece Cristo y a Israel y a la iglesia, al gentil, le aparece una oportunidad. El cumplimiento de Cristo aceptado por el Padre, y todo el que se acerca por medio de él no le es echado fuera. Aparece la oportunidad de nosotros los gentiles de vivir la salvación. Mira hasta dónde llega lo molestoso de un enemigo derrotado, que por ahí hay cientos tratando de buscar nuestra descendencia en Israel. No es en Israel que está mi salvación, es en Jesucristo que está mi salvación. Que ese sea el pueblo escogido de Dios, la niña de sus ojos. Yo oro por Israel, bendecimos a Israel, pedimos la paz para Israel, pero no es en Israel que está mi salvación, sino es en Jesucristo. Aquella frase de Cristo cuando dijo que de Israel venía la salvación es porque Él nacía de ahí, pero luego tomó un lugar mucho más amplio, la humanidad. Respetamos a Israel y bendecimos su nombre, pero Jesucristo, el ungido, el Mesías, el que ellos rechazaron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo cumplió las exigencias y al yo aceptarlo me alcanza, me cubre, me aplica. Israel escuchó la ley, pero pronto, en breve sabrá quién es Cristo y tendrá que abrazarlo. Para eso es la semana 70 de las profecías de Jeremías y Daniel, para que Israel finalmente abrace a Cristo como su Salvador. El gentil debe de aceptar a Cristo, la iglesia permanecer en Cristo. De lo contrario nos exponemos a ese viejo camino del cual Dios nos interceptó. Debemos aceptar que la ley está presente, y no estoy siendo legalista. No hablo de leyes humanas, no hablo de normas, de mandamientos humanos. Hablo de una ley en la que el Señor me sigue viendo cada vez que yo me abandono y me humillo en la presencia
del Señor. Santiago 2:14 dice que si yo me circunscribo a cumplir los mandamientos, para que vean que no soy legalista, Santiago dice que si yo decido cumplir los mandamientos por mi fuerza y fallo en uno, soy culpable de todos. Así que yo no hablo de ser legalista, yo hablo no perder de perspectiva que la ley de Dios está vigente, que la ley de Dios todavía cobija, porque es eterna, así como Él es eterno. Cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que te dicen, cuidado con lo que dices tú, que es servir a Dios. Porque la gracia no es ocasión para el libertinaje. La gracia no es ocasión para darle rienda a lo que es la codicia, la avaricia y demás obras de la carne. Un siervo, una sierva de Dios que cumple, dará fruto. Y sabe algo, el fruto es el resultado de que Cristo esté en nosotros, habiendo cumplido las demandas de la ley. Cuando usted dice que da fruto, es porque usted ha cumplido con las exigencias de la ley. Pero cuando usted abandona la oración, cuando usted abandona la lectura, cuando usted se descuida y comienza a cambiar, a caminar por su mérito, la ley vuelve sobre ti con todo el peso. Y de repente te ves haciendo cosas que a Dios desagrada. De repente haces cosas que antes que ya no hacías. Sientes cosas que ya habías dejado de sentir. ¿Por qué? Porque saliste de su cubierta. Ya no te alumbra. Vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo en esta mañana, reconcíliate. Y tú que me estás oyendo, que no has conocido a Dios todavía, recíbelo, porque para eso vino, para que tu final no sea de muerte, sino de vida. Hoy no te estoy acusando, hoy te estoy dando la respuesta a lo que hace tiempo te acusa en tu interior. Nunca podremos estar bien con Dios. Es imposible para el hombre. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amado, en capítulos como este, el Espíritu usaba a Pablo para llevar al hombre, al ser humano, a un punto de decisión. Sí, Dios te lleva a un punto de donde tienes que tomar decisiones. ¿Y sabe qué? Dios utiliza condición y promesa para que la tome. Por eso es que muchas veces Dios ha dicho te sano, sí me sirve. Dios te ha dicho te restaura el matrimonio, sí, te humilla. Dios te ha dicho salvo a tus hijos si haces esto o aquello. Dios lleva al hombre a puntos de decisión basado en condición y promesa. Pero te digo algo, jamás Dios coacciona, jamás Dios obliga. Él te presenta esa condición, esa promesa, porque sabe que tú no puedes por tu fuerza. Tiene que algo moverte, pero tiene que ser voluntario. Espérate, que lo que yo quería, Él me lo está ofreciendo. Y de repente tienes que tomar la decisión de darle la espalda al camino y volverte a Él. Alabado sea el Señor. Nuestra naturaleza jamás se va a acercar a Dios por su cuenta. Nuestra naturaleza jamás se va a acercar a Dios porque sí. Y Dios que nos conoce sabe la necesidad y me dice, ¿sabes qué? Si te tornas a mí, aquí está lo que me estás diciendo. No me estás comprando ni coaccionando. Tengo que hacerlo voluntario. Pero una vez yo esté ahí, ay, la relación cambia. Nunca Dios nos coacciona, apréndalo bien. Mire,
Gente que está esperando que Dios los cambie. Hay gente que quisiera que Dios resolviera el problema volviéndonos obedientes. Dios nunca nos va a volver obedientes. ¿Sabe algo? Porque en ocasiones le ha dicho, ay, si Dios me cambiara. Pero también eres de los que has dicho, si Dios me dejara en paz. Puede que alguien en esta mañana lo esté diciendo. Pasaste por la transmisión, te metiste en ella. El Espíritu te retuvo y lo puedes que estés diciendo. Puede que lo estés diciendo. Detente, frena tu mente y sujétala al amor de Cristo. Porque somos así. Ay, si Dios me dejara en paz. Unas veces quiero que me cambie, otras veces que me deje. Pero te tengo noticias, ni una ni la otra. Ni te va a cambiar a hacerte obediente, ni va a dejar de llamar tu atención. Dios va a seguir ofreciéndote sobre la mesa un pan fresco, alimento fresco, alabado sea el Señor. Dios va a seguir llamando tu atención. Bendito sea tu nombre. Ahora, quiero decirte algo. Cuando decidimos obedecerle, cuando elegimos obedecerle, cuando le prestamos atención a ese trato, cuando tomamos la decisión correcta en el punto de decisión, ahí, donde ya no hay vuelta atrás, cuando hacemos como, aleluya, la parábola, alabado sea el Señor, que tanto machaqué hace unos días atrás, de ese hijo, el pródigo, que estando allí en los cerdos se paró. Ese era el punto de la decisión. De repente vino a su corazón: caramba, yo estoy comiendo basura, yo estoy comiendo sobra, yo estoy comiendo comida de cerdo, pero en casa de mi padre hay un plato de comida, hay una mesa, hay una ropa, puedo estar limpio. Esa era la promesa, esa era la promesa. ¿Cuál era la condición? Regresa a casa, regresa a casa. Y la Biblia dice que este hombre regresó. Yo te tengo noticia: cuando estamos en Cristo, a diferencia de aquel hombre, alabado sea Dios, aún estando sobre la comida de los cerdos, tu vida va y tu vida puede cambiar en un instante. En Cristo, oye bien, en Cristo, por fe cambias ahí en el cerco de los cerdos. Cuando regresas a casa, ya perteneces a casa. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Aquel hombre, por cuanto todavía estaba la ley, tenía que caminar la distancia que lo acercara a su casa. Sí, la Biblia dice que su padre lo abrazó. A ti también, tú también serás abrazado. Pero lo poderoso de la gracia es que en el instante que recapacitamos, nuestra vida es cambiada. Es cambiada por fe. Es cambiada por fe. Porque aquel que decide libremente tornar su mirada a Dios, Dios hace lo imposible posible. Aleluya. Aleluya. Mire esto y voy terminando. La mujer del flujo de sangre, Dios me hablaba mucho de ella. Esta mujer llevaba 12 años, como mucha gente lleva buscando salud, como mucha gente está buscando paz, como mucha gente está buscando restauración, como mucha gente está buscando vida. Había tocado todas las puertas posibles y pisado todas las oficinas que había. Había gastado todo su dinero. Pero como hacemos todos al final, oyendo que Jesús pasaba por su ciudad. ¿Cuántas veces había pasado antes? Yo no sé. ¿Cuántas veces habían coincidido en los 3 años de matrimonio? Yo no sé. Quizás fue la primera vez. Ese fue el día de no turning back. No hay vuelta atrás. Aquella mujer confiada en que las instrucciones eran correctas. Aquellas instrucciones que la ley decía las había cumplido, se lanzó a tocar el borde del vestido del maestro. Lo tocó, recibió sanidad. ¿Sabes algo?
Yo te estoy queriendo decir en esta mañana, si eres judío, si eres gentil, quiero decirte algo. Necesitas a Cristo. Porque ¿sabes qué? La victoria de esa mujer solo se obtiene el poder tocar el borde del vestido de Dios en este tiempo. Solo es posible abrazando primero a Cristo. Porque a diferencia de aquel pueblo, algo que ya no está vigente. Por eso dije los judíos y gentiles, para recibir el milagro de la mujer del flujo de sangre. Y no sé cuál es tu milagro, el nombre de tu milagro en este instante. Para recibir el milagro como ella lo recibió, tienes que cumplir con tantas cosas. Si es que me estás entendiendo el mensaje, yo me he explicado correctamente, que no podrías acercarte. Pero si abrazas a Cristo en esta hora, si abrazas a Cristo en esta hora, te tengo noticias. No solamente estarás tocando el borde, sino que el borde del manto del vestido del Señor te estará cubriendo. Sanidad vendrá a tu vida. Restauración vendrá a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque, repito, no solamente estarás tocando el borde, sino que el borde te estará tocando a ti. Y virtud saldrá de él. Porque has tomado la decisión libremente de aceptarlo como tu Salvador. Ya no será judío, ni gentil, ni griego, ni romano. Te llamarás iglesia. La novia del Cordero. La iglesia que está esperando el ser llamado a su presencia para celebrar su coronación y celebrar las bodas del Cordero. Necesitas a Cristo como yo también lo necesito. Esto no es chiste. Esto no es un cuento de camino. Son 6,000 años de historia que prueban a cabalidad que el hombre por sí solo fracasó. Que el hombre va camino a la destrucción. Por eso ves tanta traición. Por eso ves tanta frustración. Por eso ves tanta maldad. Por eso ves que los gobiernos mienten, traicionan, abusan. Por eso ves tanta contrariedad. Porque el hombre fracasó. Pero a eso vino Cristo. A eso interrumpió la humanidad Cristo. Y te tengo noticia, pastor. Es que yo no lo puedo aceptar. Yo no puedo acercarme porque he sido malo. Te tengo noticia. Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario. Él perdonó la humanidad. La humanidad lo único que tiene que hacer es abrazarlo. La humanidad lo que tiene que es abandonarse. La humanidad lo que tiene que hacer es reconocerlo. Tú lo puedes reconocer ahora donde estás. Tú puedes hacerlo. Tú puedes decir conmigo, Señor, perdóname. Señor, perdóname por querer caminar solo en este mundo. Señor, gracias por amarme tanto. Y gracias por haberme perdonado en la cruz. Hoy recibo ese perdón. Vengo a ti como pecador y me humillo, pero me levanto perdonado. Me levanto diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame de tu espíritu para perseverar este tiempo. Yo te aseguro que te sentirás diferente. Yo te aseguro que te sentirás en paz. Yo te aseguro que te sentirás descansado como nos ministraba la pastora. Yo te aseguro que comenzarás a tener tratos de Dios en tu vida. Sueños de Dios en tu vida. Y no ese insomnio que te invade. No esa ansiedad que te consume. No es esconderte de todo lo que pasa, porque todavía no estás en paz con tu Hacedor. Vuelve en amistad con tu Hacedor, le digo yo a la iglesia. Iglesia, vuelve en amistad con tu Dios.
Vuelve al conocimiento de la palabra. Ya se te abrieron los ojos. Tú sabes de la ley. Tú sabes del cumplimiento. Tú sabes la necesidad de Dios en tu vida. No te dejes envolver por los colores de este mundo, por los olores de este mundo. Necesitas a Cristo. Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero que mi familia llegue al cielo. Mi familia de Sabana Grande, yo quiero que llegue al cielo. Y ya he trazado la palabra. Y mi familia de Naranjito, la familia de mi esposa, yo quiero que lleguen al cielo. Pero necesitamos de Cristo. No de la manera que hemos querido establecer, ha sido establecida por los hombres, sino a la manera de Dios. Yo quiero que mi núcleo se salve. Necesitamos de Cristo, amado. Él es la única respuesta a esta mundo, a esa decisión de alejarnos, a esa decisión de desobedecer. Recíbelo, dame la oportunidad. Recibe, dame la oportunidad. No permitas que la voz de contrariedad te invada ahora. No permitas que la voz de crítica, de señalarme. No te ofendas porque toco tu fe, tu religiosidad. No concluyas que hay muchos caminos, porque Él dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que pueda hablarnos del cielo sino el que descendió. Y el que descendió está aquí, retratado. Recibe a Cristo como tu Salvador. Permíteme hacer esta oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me diste de predicar tu palabra. Señor, mira el que está del otro lado. Oh Señor, yo no estaba buscando comentarios de aprobación en las redes o de conocimiento. Esto no era un estudio hoy. Esto no es un estudio del que está bien o está mal, del que pretende saber y el que no. Sencillamente era un tiempo de humillación. No era un tiempo de citar escritura, era un tiempo de reflexión. Es un tiempo de concientización. De concientización. Señor, tu venida es tan cerca como el alba a la noche. Pronto sonará la trompeta. Y como pastor, Señor, siento la responsabilidad de decirle a un mundo que ha sido engañado por una falsa gracia, una falsa prosperidad, una falsa superfe, una falsa religiosidad, de que tu gracia es poderosa, pero es sumamente, aleluya, responsable, seria. Es algo perfecto para salvación. Señor, es en ti que estamos completos, no en lo motivacional. Ya no se trata de mí yo, se trata de ti. Señor, recibe la gloria, y aquel que se reconcilia al otro lado, recíbelo también y escribe su nombre en el libro de la vida. El que va a cambiar su actitud y hoy vuelve a casa, recíbelo también. Señor, te adoraré, te exaltaré. Toda la gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Seguimos, no se vaya todavía, hermano.